La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí vamos a estudiar, voy a cubrir varias cosas, voy a ir un poquito rapidito. La venida del Señor, la venida de Cristo. O sea, va a haber mucha muerte, muchos cristianos van a morir. Los afanes de este mundo, que tiene que ver con la apostasía. Las aves del cielo, voy a cubrirlo en el versículo donde dice Cristo, los versículos donde dice no se afanen por las cosas de este mundo. Mi Padre cuida aún las aves del cielo, ¿verdad? No se preocupen, si Dios les da de comer a ellas, cuanto más a ustedes. Y voy a hablar también el que detiene. ¿Quién detiene al hijo de perdición? ¿Ok? Al que está en contra de Dios, o sea, el ateísmo. ¿Ok? Entonces voy a cubrir todo eso, todo está ligado. Ahorita, eso nos dice lo que viene, ¿ok? Viene la locura, que ya ha pasado una y otra vez. Siempre ha habido ateos, ¿ok? Entonces, estamos hablando de ateos violentos, ¿ok? Y fíjense bien, aquí también voy a hablar de demonios. Acuérdense que nuestra lucha no es contra personas, es contra demonios. Los demonios que influyeron en el tiempo de Hitler eran demonios, son crueles, ¿ok? Las personas que mataron, donde hubo el genocidio en África, por ejemplo, en Ruanda, son demonios influyendo en personas. O sea, eso fue cruel. Más de 1 millón de personas murieron, la mayoría a machetazos. Esos son los demonios influyendo en la mente de las personas para asesinar, para hacer violencia. Esto que viene parece que es mundial. El Señor nos ha avisado ya hay muchas profecías para el que tiene oídos para escuchar y sobre todo para que tengan entendimiento, hermanos, porque mucha gente no entiende. Ahorita la apostasía, ya les he dicho, ya la ira del Señor está contra su iglesia. ¿Okay? Entonces Dios no va a castigar vamos a decir, a los que persiguen a la iglesia sin que antes primero pida a la iglesia dar fruto. ¿Ok? Se los voy a explicar en secuencias. ¿Ok? Fíjense bien. Vamos primero a Mateo, que es donde está la lectura. En Mateo 6, 24 al 34. Esto comienza de aquí, ¿ok? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santiago dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. De todos los males. Si ustedes analizan las drogas, ¿por qué es? Por amor al dinero. Las personas que se matan por cuestiones de las drogas, por controlar el mercado, por amor al dinero. Las personas que secuestran personas, por amor al dinero. Las personas que, las naciones que se van a guerra, por amor al dinero. El robo, por amor al dinero. Las infidelidades, aunque no lo crean, es por amor al dinero, por amor al mundo, ¿ok? Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces fíjense bien, aquí dice Cristo que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a despreciar al otro. O amas a Cristo o amas al dinero en tu corazón, ¿ok? Porque el dinero no es nada. El dinero es un Dios. Pero dice Pablo, un Dios nada es. La gente lo hace un Dios, pero en realidad nada es. Un Dios nada es. El oro, imagínate el oro. ¿Qué vas a hacer con el oro, por decir, si no hay comida? ¿Qué vas a comer? Si no hay nada, si no hay harina, no hay verduras, no hay fruta, ¿qué vas a comer?
El oro no se puede comer. Entonces todo esto es vanidad. Entonces fíjense bien, por tanto les digo, dice Cristo, no se afanen. Esto es en el contexto de que no puede servir a Cristo, a Dios y a las riquezas, ¿ok? No se afanen por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, nosotros valemos más. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegran ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Acuérdense que esto es alegórico. Las aves del cielo, que son águilas, buitres, todas las aves del cielo, Dios las alimenta. Pero ese es alegórico. Ahorita nos vamos a ir al Génesis para mirar cuáles son esas aves, ¿ok? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Aquí está hablando también de querernos justificar con nuestras obras. Es alegórico. ¿Cómo nos vestimos? Con el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, murió por nosotros. Él nos justifica para con nuestro Padre Dios. Nosotros lo hacemos a través de la fe. Entonces nosotros somos vestidos con un vestido de lino blanco puro. Esa es la alegoría. ¿Okay? Ahora, dentro de lo literal, si ustedes pueden mirar, por ejemplo, cuando viene el hambre, y viene el hambre, hermanos, para muchas naciones, para muchas personas, para millones de personas, ¿qué van a hacer si no hay comida? Mucha gente, y siempre ha muerto mucha gente por hambre. Eso habla de la falta de la palabra de Dios, que es el verdadero pan. Entonces, en la medida que las personas van creciendo en conocimiento, escuchan la palabra, se están alimentando correctamente. Entonces aquí el Señor dice, ustedes no se preocupen, pongan su confianza en mí, ¿ok? No se anden afanando ahí queriendo agradar a mi Padre con sus obras. Ustedes pongan su confianza en mí y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, protegiéndolos, cuidándolos, trayéndolos paz, aún a las personas a las que maten, van a morir en paz. No van a morir miedosos, no van a morir en paz. Porque esa es la promesa del Señor y lo podemos ver, por ejemplo, y eso es a través del Espíritu Santo. Jesús dice, la carne es débil, ¿okay? Dice, oren, el Espíritu es animoso. O sea, con el Espíritu Santo, si estamos caminando en el Espíritu, no somos miedosos. Pero si descuidamos la intimidad con nuestro Padre Dios, entonces vamos a andar en la carne y vamos a tener miedo a cualquier cosa. ¿Ok? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaban los judíos, el Señor dice, no tengan miedo, ¿ok? Ustedes confían en mí. Venían, por ejemplo, en una batalla, hubo más de 110,000 personas contra 300. Dios, que estaba con los 300, ni siquiera ellos tuvieron, imagínense, con un cántaro, con una antorcha y con cuernos. El ejército contrario se mataron entre sí. Entonces, el Señor que está con nosotros nos dice no teman. ¿Ok? Entonces, fíjese, Cristo hace una ofrenda al Padre. La iglesia también hace una ofrenda al Padre. Nuestra ofrenda puede ser Cristo. ¿Ok? Cristo es nuestra ofrenda, o así como Caín o Abel, o le ofrecemos al mundo, las cosas del mundo, por ejemplo el diezmo. El Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere que pongas la confianza en Él y que ames a tu hermano. ¿Okay? Entonces de eso se trata.
Entonces fíjense bien, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, nosotros somos hierba, si no tenemos a Cristo, y mañana se echa en el horno, en la ira de Dios, Dios la viste así, si nosotros estamos aquí, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Estos días vienen, hermanos. Estos días vienen, ¿ok? Porque, o sea, literalmente, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que no es comida ni bebidas, sino gozo, amor, paz en el Espíritu Santo. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, literalmente, serán añadidas, así como lo hizo con Elías. Viene el hambre, ¿verdad? Ahí en todo alrededor, le dice el Señor, sal de ahí, lo mandó con una viuda, que es una alegoría, pasó literalmente, pero es una alegoría para la iglesia. Le dice Elías a la viuda, le dice, dame pan. Entonces ella, que tenía temor de Dios, dice, me queda una porción, ¿ok? Me queda una porción. Ya nada más hago esta porción para mí, para mi hijo, para mí, y nos vamos a morir. Esta es la última. Entonces le dice Elías, que es una figura de Cristo, dice, dame primero a mí, dame primero a mí, fíjate bien, dame primero a mí, y no se te va a acabar la harina. Entonces, ¿qué hizo la viuda? La viuda creyó. Entonces Elías, que estaba en la casa de la viuda, ella la sostuvo. Estaba escrito que el que le daba a un levita, le daba a Dios. Entonces, una persona que le da a un verdadero levita de Dios, le da a Dios. Entonces, ¿qué le tienes que dar tú al Señor? Esa mujer le dio pan primero a Elías, y el aceite y la harina no se le terminó. O sea, sobrevivieron. Todos los días pudieron comer. Entonces ya llegó un punto en donde se acabó la hambre, entonces ya. Aunque el hijo de la viuda murió, dice, no, pues ¿para qué? O sea, todo este tiempo para que mi hijo se muriera. Entonces, Elías, que es figura de Cristo, lo resucitó. ¿Okay? Entonces, nosotros de todos nos vamos a morir. O sea, Dios cuida de nosotros, literalmente. Donde hay hambre, Dios cuida de nosotros. Yo les he dicho, hasta un perro, un gato, qué sé yo, nos puede traer comida. O aún hasta un ángel, el ángel de Dios. Los ángeles, aún ellos mismos nos pueden traer comida si todavía no es el tiempo de nosotros para que sigamos predicando la palabra de Dios. Entonces, si de todos modos nos vamos a morir, pero acuérdense, ya siendo, no morimos, no morimos. Ese es en realidad el verdadero significado. Ahora vamos a Génesis. De ahí viene todo. No crean que Jesús ahí nada más se puso ya todo está escrito en el Génesis, pero es alegórico, que también es alegórico para nosotros. Génesis 15, del 1 al 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? No tenía hijos, 75 años. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí estaba hablando de Isaac, perdón, de Isaac. Entonces, pero alegóricamente está hablando de Jesús. ¿Ok? Pablo lo dice. Y les voy a dar el versículo, ahorita lo vamos a leer. Y lo llevó afuera. ¿Ok? Lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las pueden contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Vayan ustedes y traten de contar las estrellas. Hermanos, al último, al final, Cristo se queda con todos. ¿Ok? Y creyó a Jehová, hasta el versículo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros, si le creemos a nuestro Padre Dios, que nosotros somos salvos en Cristo Jesús, la salvación es por fe. Al que cree que Jesús es el Mesías, llevó nuestras iniquidades en la cruz, murió y resucitó. ¿Por qué es necesario decirle a la gente resucitó? Porque si Cristo resucitó, Él también nos va a resucitar, para que no tengan miedo. Ese es el Evangelio, para no estar temerosos, para no andar miedosos, para andar en el Espíritu, porque el Espíritu es animoso. Entonces, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Ahora, ahí literalmente, Ur, había dos, ahorita no, estaban los caldeos y no me acuerdo las otras tribus, pero es Babilonia, eventualmente es Irak. ¿Okay? Aunque en Babilonia había dos, no recuerdo, los caldeos y los madeos, empieza con la M, no me acuerdo ahorita, que es alegórico, ¿verdad? Babilonia es el mundo, así de simple. Yo ya hice un estudio en relación a salir de Babilonia, pueblo mío, o sea, sal del mundo, o sea, de lo que ama el mundo. Ese es Babilonia. ¿Quién es Babilonia? El mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Le dijo, tráeme una vez, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. ¿Ok? Fíjense bien. Ahí están los sacrificios. ¿Ok? Carnero, cabra y becerra. Una tórtola también y un palomino. ¿Ok? La becerra, la cabra y el carnero, eso somos nosotros cuando andamos en el mundo. Okay. La tórtola y el palomino tiene que ver con el Espíritu Santo, que son las aves del cielo, las que obedecen a Dios, los ángeles de Dios. Okay. Pero también, fíjense bien, y tomó él todo esto y los partió por mitad, o sea, los animales, la becerra, la cabra y el carnero, que nosotros andamos en el mundo así, nomás andamos peleando, andamos como cabritos, así somos en el mundo, todos sin excepción. El que dice que no, pues bueno, ahí está ya, con los cuernos. Entonces fíjense bien, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaban. Acuérdense de ese versículo. Y descendían aves de rapiña. Ok, fíjense bien, la más grande es el águila, es la que anda más arriba y nada más anda viendo, anda cazando, en este caso anda buscando los roedores, los que andan, animales vivos, o hay animales que andan cazando animales, roedores, que esos somos nosotros también cuando andamos en el mundo. Ya les he dicho, ratas, lagartijas, iguanas, pero también hay animales muertos. De eso se encargan como los buitres. Los buitres también andan así y dicen, ahí está muertito, vamos a comérnoslo. Esos también son los muertos en el pecado. ¿Ok?
Estas ya son las personas, se les predica la palabra de Dios y dicen, Dios quiere que seamos ricos, que tengamos mucho dinero. No, no, sí, hasta el mismo Jesús dice a la iglesia, ¿verdad? Ojalá fueras frío o caliente. Dice, pero por cuando eres tibio te vomitaré de mi boca. Dice, arrepiéntete, arrepiéntete. O sea, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos, para que anhelarlo a Él y no al mundo. Entonces una persona que eventualmente dice, ok, no quieres, ok, te dejo. Y ahorita les voy a dar ese versículo, donde así como Abraham, dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Ok? Nosotros todos andamos muertos en el pecado. ¿Ok? Y Abraham, ¿quién las ahuyentaba? Abraham, que es figura de Cristo. ¿Ok? Que es figura de Cristo. Entonces Jehová, por ejemplo, vienen los demonios. Entonces está la gente, Dios quiere que seas rico, ahí anda la gente, no, que yo quiero un Lamborghini, no, que yo un Ferrari, no, que yo quiero una casa en Italia y otra acá en... Dice el Señor, arrepiéntete, cambia tu camino. Dice, no, entonces ahí está Jesús, a través de su Espíritu, a través de sus ángeles, espantando a los demonios que quieren venir a comer a estas personas, ¿ok? Les voy a dar otro versículo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Isaac, Jacob, Israel, sus 12 hijos, y se fueron, vendieron a su hermano José. José eventualmente terminó en Egipto, esa es la tierra ajena, esto es el mundo, esto es este cuerpo de pecado. Nosotros vivimos en tierra ajena, okay. Entonces ya cuando Cristo viene y mora en nosotros, okay, no es la tierra todavía, entonces ahí está la batalla, ahí está la pelea. Entonces dice, ok, es tierra de Satanás, pero también de Cristo. Ya Cristo la ganó, pero dice, ok, todavía no es el tiempo. Entonces dice la palabra, escoge tú, ¿vas a escuchar a Satanás o me vas a escuchar a mí? Entonces hay gente que dice, Dios quiere que sea rico, Dios, yo quiero sexo, yo quiero esto, ok. ¿Tú quieres esto? Ok. Les dice a las bestias del cielo, a los demonios, hártense, ok. El que las estaba ahuyentando. Entonces a estas que son las tórtolas y el palomino, que son las que son guiadas por el Espíritu Santo, entonces estas no, ok. Estas tienen paz. Estas tienen paz aún en las tribulaciones, ¿ok? Porque Dios nos da paz. A eso vino Cristo. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, así como José se fue a Egipto, así como nosotros andamos en esclavos del pecado y eventualmente el Señor nos saca de ahí con mano poderosa a través del Evangelio. Pasamos el Mar Rojo, llegamos al desierto, se nos da la ley es el Espíritu Santo, guiándonos, cuidándonos ya nuestra mente para llegar a la tierra prometida, para que Cristo sea para donde emana leche y miel, que es Cristo y el Padre. Entonces ya una vez que entramos en la tierra prometida, que es ya cuando ya Cristo viene y nosotros damos fruto en el Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, pero ya no somos nosotros, dice Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Okay. A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a Jeremías 16 del 1 al 12. Ya miraron que el que detiene a que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que tiene que ver con la apostasía, es Cristo. Entonces ya una vez que pasa eso, ok, a Cristo entrega, entonces manifiesta el hombre de pecado. Okay. Así como se manifestó, vino Cristo, los romanos andaban tranquilos, tranquilos, judíos, hagan lo que quieran, nomás denos el denario que corresponde al César. Entonces los judíos se robaban entre sí, decían, no, dame 2 denarios. Los robaban, y para ellos se quedaban con uno, le daban otro denario a los romanos. Había paz, porque Cristo andaba con ellos. Okay.
Ya una vez que Cristo murió y resucitó, les dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. ¿Ok? Será salvo. No va a tener, o sea, va a tener paz, va a tener gozo, aún en las tribulaciones. Va a ver a Dios, va a tener felicidad, por decirlo así. ¿Ok? Va a estar con Cristo en el milenio. Verán a Dios. Entonces, y el que no crea, pues ya hay condenación. O sea, yo no voy a estar con ellos. Dice Cristo, Señor Padre, no te pido por todos, te pido por los que me diste, por mis ovejas, las que creyeron, porque mis ovejas escuchan mi voz. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, Jeremías 16 del 1 al 12. Este es el pueblo de Israel, ¿ok? Que precisamente apostató. Nabucodonosor, Babilonia, es Satanás y sus demonios. Entonces viene Jeremías y le dice, a través de Jeremías le dice al pueblo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Fíjense bien, o sea, ya Dios, ya la ira de Dios, ya la copa del Señor estaba en la mano. O sea, ya Dios estaba enojado. ¿Ok? Ahí es donde se manifiesta en la ira de Dios. En la ira de Dios es en donde es precisamente, tiene un significado. Ahí hay amor, aunque no lo crean. Ahí hay amor. Porque Dios al que ama disciplina. Fíjense bien, ahorita está pasando esto. De dolorosas enfermedades morirán. ¿Ok? No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Fíjense bien. Esto ha pasado muchas veces, hermanos. Muchas veces. Con naciones, con pueblos. Esto ha pasado. En donde hay cristianos. ¿Ok? Pasó en Ruanda, pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esto ha pasado mucho. Pasó con en el genocidio contra los armenios, que los turcos mataron, ¿ok? Porque eran cristianos, porque no eran... esto siempre ha sido así. Entonces fíjense bien, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. El estiércol es una, ¿cómo le llaman? Ayuda para que la tierra produzca, que es un abono. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra, pero también es el popó de los animales, como de los bueyes, de las vacas. Con espada y con hambre serán consumidos. ¿Ok? Con espada y con hambre serán consumidos. Cuando habla de espada, aquí estamos hablando de violencia. ¿Ok? Pero también por el otro lado, es cuando se esconde Cristo, se esconde el Señor. ¿Ok? Está la palabra, pero también ustedes, ¿ok? No quisieron, eventualmente no va a haber palabra de Dios. Pero esto es literal, aquí con espada y con hambre serán consumidos en el tiempo de Jeremías, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces está la iglesia apóstata. Entonces está Cristo como diciendo, tranquilos, tranquilos, está espantando las bestias. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, esto se lo dice el Señor a Jeremías, que es figura de Cristo. Ahorita me voy a ir a segunda de Tesalonicenses para que vean sobre esto, ¿ok? Sobre las aves del cielo, que es lo que leímos en Mateo 6. Dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a alimentar. Por ejemplo, el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías, no llores, no ores, no te voy a escuchar, ¿ok? No te voy a escuchar. Fíjate lo que le dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto. O sea, de los que se murieron por las enfermedades.
ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. He quitado del pueblo mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Pausa. Esto pasó literalmente, ¿ok? So, el Señor le dijo, no vayas ahí. Pablo dice que no andemos con las personas del mundo, ¿ok? Porque no vamos a poder andar de acuerdo, ¿ok? Entonces, a las personas del mundo y más las personas, yo ya hice un estudio en relación a los burladores, que hay personas que se burlan, siempre va a haber, y viene tiempo donde se van a burlar, porque mucha gente dice, Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto, y hay muchos pastores, y sí, viene la muerte, esa es la realidad, viene la muerte. Cristo viene pronto. Entonces ahí van a andar muchas personas, oye, pues no que ya Cristo venía pronto. Se van a seguir burlando de nosotros, los cristianos. Pero acuérdense, la ira de Dios contra los paganos le pertenece a Dios. Y también para la iglesia apóstata. ¿Okay? Es para Él. La ira es de Él, no es de nosotros. ¿Okay? Ahora dice, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. O sea, no andes en la idolatría con ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas te dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirán, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Ya en este caso, los 10 mandamientos, todo lo que tenía que ver con las ceremonias, con los cultos, con las ofrendas. Para nosotros, ¿qué es? Honrar a nuestro Padre Dios, honrar a Cristo Jesús, reconocer que nosotros somos salvos por Él, por la obra de Él, no por la de nosotros, o es por fe. Gracias, Cristo Jesús, por librarnos de la muerte. Gracias, Señor, porque tú llevaste el castigo, mi castigo, porque yo lo merezco, porque yo soy pecador, pero tú lo llevaste. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, nos da su Santo Espíritu para que escuchemos al Espíritu Santo, y la mente en nuestra mente, la ley en nuestra mente, para que amemos. Y para que a través del Espíritu Santo nos ayude primero a creer, a arrepentirnos de pecado. Y eso hace el Espíritu Santo en nosotros, nos quebranta, nos quebranta. Pero si nosotros nos queremos justificar con nuestras obras, dice Pablo en Gálatas 3, dice, ustedes recibieron el Espíritu, la ley en su mente. Y resulta que ahora se quieren justificar con sus obras. O sea, habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Señor, así como Caín, Señor, te voy a hacer mi ofrenda. O sea, vamos a un extremo, digamos, en el judaísmo. Me voy a cortar el prepucio, ¿ok? Para que te agrade. O sea, hermanos, no. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús por fe en su santa obra, su extraña obra.
Y en la medida que hacemos eso, hay que seguir lo que nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a decir que andemos pecando. Entonces, si tú no pasas intimidad con el Señor, no le dedicas tiempo, no le das el verdadero diezmo que tiene que ver con la intimidad de estar con nuestro Padre Dios, por lo menos un 10% de tu tiempo, que ese es tu dinero. Ese es el verdadero dinero de Dios. Te está dando tiempo para que disfrutes, para que estés con el Señor. Okay. Dale su diezmo, su tiempo, cada día, ¿ves? Para que puedas y llevándolo con especies aromáticas que tiene que ver con amar a tu prójimo, que es una ofrenda agradable a Dios. De eso se trata. Okay. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea, escuchando a su corazón, que es mundano, y no a la voz de Dios, que es a través del Espíritu Santo abriéndonos el entendimiento para entender realmente. Proverbios 25:19. Fíjense bien. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Como diente roto, ¿ok? Y pie descoyuntado. Entonces una persona que tiene la confianza en el dinero y no en Dios, o dice, Dios, Dios, yo te amo, pero tiene la confianza en el dinero, entonces cuando viene el tiempo de la angustia, dice la palabra de Dios, ok, que te salve tu ídolo, tu dinero. O sea, él se aparta. Entonces, hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Si tú has hecho eso, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Dile, Padre, perdóneme, yo amo el mundo. Yo lo quiero seguir a usted. Y si es su voluntad, que yo ya hasta aquí llegué, hasta aquí, está bien, Señor. O sea, acéptalo, acepta la disciplina del Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Isaías 30:15-17. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, fíjense bien, ¿ok? En descanso y en reposo seréis salvos. ¿Ok? Eso estaba el pueblo de Israel ahí, Señor, ayúdanos, mira cómo nos tiene el faraón y su malvado ejército, nos tienen trabajando los 7 días, Señor, ayúdanos. Entonces el Señor escucha, porque ya la maldad también del pueblo, de la tierra que ya les había dado, ya había llegado a su límite, dice el Señor, los escucha, castiga al faraón y al ejército, los deja salir eventualmente, ¿okay? Fueron salvos en reposo, ¿okay? Nuestro reposo es Cristo. Así cuando mataron a Esteban, Esteban tenía reposo. Cuando lo estaban apedreando, él tranquilo. Dios lo salvó. ¿Ok? Entonces, toda la gente que está sufriendo con el coronavirus es porque en realidad Cristo nunca fue Cristo su tesoro y por eso están sufriendo. Pero acuérdense, se están muriendo mucha gente. La ira de Dios no es para siempre. ¿Ok? O sea, Dios va a resucitar a todos, hermanos. ¿Ok? Entonces sí, ellos fueron avergonzados. Fueron avergonzados, murieron en angustia, fueron avergonzados porque nunca tuvieron la confianza en el Señor. Fueron avergonzados. Entonces dice la gente, no, pues ya por los siglos de los siglos ya van a estar en el infierno. No, la ira de Dios no es para siempre. Sí, viene la 7ª plaga. Ya para ellos, ya sea que estuvieron se fueron con Cristo, están durmiendo en Cristo, Dios los castigó, los disciplinó, están avergonzados,
Entonces, pero eventualmente van a resucitar literalmente esa alma en un cuerpo, en un cuerpo. Y Dios tiene cuidado de todos. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, dice Cristo, bienaventurado, le dice a Tomás, bienaventurado el que cree sin haber visto. Bienaventurado el que cree. No, pues ya lo que resuciten todos, pues todos van a creer. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque ya no tenemos esos temores. Ya no tenemos esos temores. Por eso somos bienaventurados. Porque Dios nos rescata. Bienaventurado cuando por mi nombre sean vituperados, sean apedreados, sean... Entonces ahí cuando somos apedreados, ahí el Señor, tenemos paz. Por eso somos bienaventurados. Entonces, los apóstoles, Cristo es el primero, pero también es el último. Entonces, en este mundo, los primeros, ¿quiénes son? Cristo, las primicias, y luego los que durmieron en Cristo. Entonces, el primero es Cristo, enseguida los apóstoles, después los que durmieron en Cristo. En la otra vida, los últimos, o sea, los que sufrieron más en la tribulación, y la séptima tribulación es la más grave, en la otra vida, esa es la más dolorosa. Entonces, Cristo cuando viene en la séptima trompeta, y ahí se termina todo, los últimos, el último es Cristo. O sea, hagan de cuenta que el Señor dice, ok, ya los corregí, los tenía que disciplinar, tuvieron que pasar por ese fuego consumidor que es el amor de Dios. Okay. Y precisamente por eso ellos, o sea, Dios los quebranta grandemente. Entonces todos van a creer. Entonces ya dice el Señor, órale, mis hijos, todos, vámonos. Ahora sí, cuando la muerte, el último enemigo es la muerte, entonces ya Cristo mismo entrega, entonces nos vamos con el Padre. Todos. Cristo no va a decir, no, pues estos ahí los dejo. No. Cristo vino a morir por todos, hermanos, por todos. Entonces, si a ti no te da miedo y estás contento y tienes paz aún con la muerte alrededor de ti, bienaventurado. Pero si tienes temor, ¿verdad? Pues bueno, no has puesto la confianza en el Señor, precisamente por eso las bienaventuranzas no le aplican a esas personas, ¿ok? Ahora vamos a Jeremías 5:22. Dice el Señor, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentéis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Yo les había dicho, el Señor a mí me mostró cantidad de sueños, casi todo en relación al mar. Y yo le digo a la gente, viene el tsunami, prepárense porque viene el tsunami. Y la gente no escucha, hermanos, no escucha. Ya el Señor me previno, no te van a querer escuchar. Algunos sí, muy poquitos. Entonces llega el mar, llega el tsunami, llega la muerte. ¿Ok? De hecho, uno de los sueños que a mí me mostró el Señor, viene, por decir el tsunami, viene una ola, vamos a decir, como de 20 metros. Entonces yo me meto en el mar, pero ahí está el Señor conmigo. En otro sueño le ando predicando a la gente, vénganse al monte, o sea, refúgiense en Cristo Jesús, porque viene el tsunami, viene la muerte, y nadie puede contra eso si no tienen a Cristo Jesús. Y veo los muertos, los cadáveres flotando.
en el mar, ya una vez que... Entonces, ahora, las olas, las tormentas llegan hasta donde el Señor dice. Cuando viene el tsunami es cuando el Señor dice, ok, no quisieron, ok. Entonces ya deja a Satanás y sus demonios que se venga la violencia. Ese es el tsunami. Ok, eso primero viene la enfermedad, viene que son las plagas de Egipto. Entonces dice el Señor, eventualmente viene la violencia. En la violencia son crueles, hermanos. Acuérdense que no son las personas, son demonios. Mateo 8, 23 al 28. Y entrando Jesús en la barca, nosotros vamos en la barca, así como Noé, así como los apóstoles. Pero aquí los apóstoles todavía no recibían el Espíritu Santo en su corazón, en su mente y su corazón. Entonces, eran todavía carnales, aunque Cristo estaba con ellos, ¿ok? Entonces Dios hizo esto, Cristo hizo esto para enseñarnos, ¿ok? Y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron, ¿ok? Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Cristo dormía. ¿Se acuerdan que Abraham entró en un sueño y las aves empezaron a, o sea, Dios rompe las aves, perdón, el carnero, los animales. Entonces hay sangre, ¿ok? Esto es simbólico. La sangre está ahí, o sea, hay cuerpos muertos, hay gente muerta, andan muertas en el pecado. Entonces, Abraham las espanta. Cristo, Dios, espanta estas aves a través del Espíritu Santo. Están espantando estas aves, los demonios. ¿Ok? Entonces, llega un tiempo, esa es la apostasía, viene la apostasía, entonces Abraham duerme. Entonces ya las aves vinieron y se comieron. ¿Okay? Pero no los que tenían el Espíritu Santo, por decirlo así. Entonces fíjense bien. Y entrando Cristo en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Cristo dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces Cristo despierta, les dicen, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose Cristo, Cristo viene pronto. O sea, no tengan miedo. Levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora, si ustedes dicen lo que sigue, dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Hermanos, viene Cristo, viene pronto, viene su poder, pero acuérdense, es en el Espíritu. Pero nosotros debemos de andar en la barca, no teniendo miedo, hermanos. ¿Okay? Cristo está dormido, vamos a dejarlo dormidito, que Él siga durmiendo. Entonces ya sí llega un punto donde la iglesia precisamente Cristo dijo, encontraré fe cuando venga. Entonces, ¿cómo se le despierta a Cristo? Con la oración. Con la oración. Pero el Señor dice, tú no temas, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré. Entonces vamos a tener confianza en el Señor, hermanos. Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y yo voy a terminar con 2 de Tesalonicenses 2, que es todo el capítulo. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor quiere decir la ira de Dios. ¿Okay? Entonces, en el tiempo de los apóstoles, anduvieron predicando, Cristo predicó, Juan Bautista predicó, predicaron los apóstoles. Entonces, ahí estaba el Señor, ¿verdad? Ya en el Espíritu, calmando los demonios, tranquilos, quietos, ¿verdad? Ahí está espantándolos, no dejando todavía que se manifestara el hijo de perdición, que ya tiene que ver con los incrédulos, o sea, los romanos. Los romanos no creían en la religión judía. Algunos fueron salvos, ¿verdad? Los romanos, los corintios, o sea, de los alrededores, pero primero se predicó el evangelio. Entonces los incrédulos, Pablo dice en Primera de Romanos, en Romanos, en el capítulo 1, después que habla del evangelio, menciona a las personas que fueron entregadas. ¿Ok? Entonces esas personas fueron entregadas y les dio un racionamiento, o sea, o sea, les voy a dar un ejemplo. Dios no existe. No, les lavaron el coco, eso de que, o sea, Dios no existe. O sea, dice, ¿ustedes creen que una culebra habló? O sea, dicen, se ríen, se burlan. Y ellos creen que venimos o sea, de la nada. Entonces alguien le pregunta, oye, pero ¿cómo podemos venir de la nada si no es nada? No, dicen, pero ahí había como un terroncito, algo. No, o sea, la nada es nada. Entonces, por ejemplo, hay un ateo muy famoso que es biólogo, que dice, de hecho dice, búrlense sobre todo de los cristianos. Entonces está por ejemplo ahí en una plática con un cardenal católico, ¿verdad? Entonces él empieza a hablar ahí un poquito acerca de física. Él no es físico, ¿verdad? Entonces él es biólogo, no físico, y empieza a hablar. Entonces la gente se ríe. Dice, ¿por qué se ríen? Dice, pues porque dices que nosotros venimos de la nada. Dice, y pues nada es nada. O sea, eso cualquiera lo entiende, nada es nada. Entonces él eventualmente le dice a los ateos, hay que burlarnos de los cristianos. Entonces también la palabra dice que van a venir burladores. Ahorita en la televisión se burlan de los cristianos, olvídense. En las películas. Y yo, fíjense hermanos, yo he mirado y sí, o sea, no, esto no es para... Da tristeza como la gente que se burla de Dios. Una de las personas, a mí me gustaba cómo actuaba Robin Williams. Buen actor, cómico, y casi siempre sanas sus películas. Ahorita no me viene a la memoria que vinieran películas donde él salga así. Me gustaba verlo precisamente porque eran películas así sanas en respecto a o sea, no había así pornografía, así. Pero una cosa que siempre me molestó es de que hablaba mal de Dios, se burlaba. Yo digo, no. Y hay un punto donde yo dejé de ver su trabajo.
Y yo decía, bueno, pues no cree en Dios. Murió de una forma muy fea, hermanos. Entonces, todos los burladores, todos los que se burlan de Dios, una cosa es que no crean. Ok, no crees, bueno, está bien, no crees. Pero ya es otra cosa que se burlen. No solamente de los cristianos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando venimos y les predicamos y se burlan. Esa es la blasfemia. Porque es el Espíritu Santo dándonos la palabra en su momento para, para que ellos lleguen al conocimiento de Dios y fuera de no creer se burlen. A mí eso no me ha pasado así de... Esa es la blasfemia. Entonces aquí no tiene perdón. Son castigados. En la otra vida, una vez que vean, en la otra vida, ¿quiénes son? Son los demonios. Ahora, una persona que se le diga, ok, pues no te puedes justificar. ¿Qué vas a hacer? Entonces una persona en la otra vida no va a decir, no, Señor, pues yo nunca supe. Oh, se me estás diciendo. Entonces ya esa persona en la otra vida tampoco se va a poder justificar, no va a querer, ¿verdad? Pero en todo caso son los demonios. Los demonios también tienen su castigo eventualmente. ¿Ok? Entonces fíjense bien, yo les dijera, no es que no me acuerdo cómo se llama, Richard, él habla mucho acerca de la persona esta, de la teoría en relación a la evolución de Darwin, Charles Darwin, de Carlos Darwin. Entonces yo digo, hay que orar, hay que orar por él y por todos estos ateos. Yo he mencionado a él, a otro ateo, y yo digo, Dios tenga piedad de ellos, porque si ellos no son tocados, van a morir de una forma muy, muy cruel. Okay. Sin Dios, o sea, ya para empezar es sin Dios. Hay cristianos que han muerto de una forma muy cruel, pero está Cristo con ellos, como en el caso de Esteban. Para que no teman, hermanos. Okay. O sea, viene la violencia contra nosotros físicamente, tengamos confianza en el Señor. Okay. Él nos protege. Entonces, si no es el tiempo de nosotros, así como a Jesús lo querían apedrear, no era el tiempo. Dios nos protege. De hecho, a mí me ha protegido el Señor de una forma sobrenatural. Se los voy a decir como testimonio así rápido. Yo un día me fui a predicar, una hermana me invitó para que le compartiera la palabra de Dios. Yo iba a su casa, un día en la noche, en un barrio así medio peligroso, pero no para uno. Yo llegué ahí, les compartí un poco la palabra de Dios. Cuando salí, yo cargaba mi guitarra a veces para cantar algunos salmos. Entonces, cuando salí oí un ruido, alguien vino corriendo tras de mí. Y yo iba a abrir la puerta de mi carro, en una traía la Biblia y unas hojas que precisamente en relación a los cantos, y mi guitarra en la otra mano. Entonces yo iba a abrir la puerta. Yo oí cuando venía esta persona y yo sentí así como que me iba a picar o qué sé yo. Y yo oí nada más el ruido cuando alguien lo detuvo. Ahora sí, pero me alcanzó a tocar un poquito la guitarra, el estuche de la guitarra, y me alcanzó a mover un poquito. Entonces yo me iba a voltear a un lado, pero cuando me agarró el estuche de la guitarra me volteé para el otro y no pude ver, y oí cuando alguien lo sometió, pero no había nadie, no había nadie. Yo volteé y no había nadie. Ya en ese tiempo pues me quedé así como, ¿qué pasó? Ya después el Señor me mostró que era una persona que venía, y el Espíritu de Dios que nos cuida, nos protege, ni siquiera me permitió ver.
¿verdad? Entonces yo digo, ok, no, tenemos confianza en el Señor. Así como el ángel de Dios vino y sacó de la prisión a Pedro, ¿verdad? Le quitó las cadenas. Dice, vente nomás, cúbrete con tu manto, que eso quiere decir cubrirnos con el Evangelio. Tú tranquilo con el Evangelio, y pasó todas las puertas, o sea, todas las paredes, y eventualmente llegaron con sus hermanos, donde estaban orando como uno, unánimamente. Así debemos de estar en un solo espíritu, orando, ¿verdad? Y sobre todo, predicando. Ahorita voy a hacer un estudio en relación a, debemos de obedecer a las autoridades en relación a una cosa, pero no en relación, nunca en relación a parar de predicar el Evangelio, ¿ok? Entonces nosotros vamos a predicar el Evangelio como el Espíritu nos diga. También Cristo dijo que debemos de ser prudentes como la serpiente, ¿ok? Entonces el Espíritu nos va a decir, ok, si ya hay persecución y ya andan ahí matando a los cristianos, entonces ¿qué dice el Señor? El Espíritu Santo los va a guiar. Entonces el Espíritu Santo puede decir, ok, vayan y reúnanse para que se predique la palabra de Dios, para que siga alimentando las personas, a las nuevas creyentes. Entonces, para que vayan en la casa de Casimiro, en la casa de Pedrito, en la casa de Juanito, en la casa de, o en Dios, o sea, tampoco vamos a andar ahí de machos y no, vamos y vamos a predicar ahí, no, a menos que el Señor te diga, ve y párate en las plazas y ponte a predicar ahí. Bueno, si el Señor te lo está diciendo, así como se lo dijo a Pedro, que se parara ahí, el Espíritu es el que nos dice cómo debemos de orar para seguir predicando la palabra de Dios. Eso lo cubro en el segundo estudio. Yo voy a seguir con esto. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual, fíjense bien, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Los ateos ahorita tienen esta guerra a nivel mundial. El, ¿cómo se llama? Está el socialismo y está el comunismo. El comunismo está en contra de todo eso, ¿ok? Ahora, yo no me voy a meter en la política, pero aquí está hablando de que los ateos, los incrédulos, los que no creen en Dios, se va a manifestar. Entonces no va a venir el Señor, Cristo. O sea, no vamos a morir antes de que se manifieste primero esto, ¿ok? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. También son los demonios, ¿ok? También son los demonios que ya se están manifestando y se están haciendo pasar por Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ok? Esto está pasando ya en relación a lo espiritual, pero lo vamos a poder ver con los ojos también, como las personas ateas se van a poner bien violentas, y precisamente son los demonios manifestándose en ellos. No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros les decía esto, y ahora ustedes lo saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Okay? Entonces fíjense bien, el Señor dice, ok, órale, atásquense. Sexo, lujuria, mentiras, robo, atásquense. Okay, eso ya está pasando. Okay. Entonces el Señor está deteniendo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces, ahorita la gente está comiendo y viviendo, o sea, comiendo y bebiendo idolatría. ¿Okay? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ok? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, está engañando. ¿Ok? Esta es la apostasía, está engañando.
está engañando a la gente. Ya en muchas congregaciones están haciendo manifestaciones raras que en realidad no son de Dios, hermanos. O sea, eso de que anden niños ahí, andan como con un biberón. Estoy hablando de, hagan de cuenta, posesiones de niños, de adultos que se comportan como niños, como si fueran niños de 2 o 3 meses, porque la palabra dice que es de los niños. Este Satanás manifestándose, están hasta en los videos ahorita, o sea, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque se quieren justificar con sus obras, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Entonces dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, nuestro Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Okay? Entonces, viene la violencia, hermanos. Estén en el Espíritu. Lean Romanos 8, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu, hermanos. Necesitamos estar en el Espíritu. Ahorita está el coronavirus, viene la violencia física, ¿ok? Debemos de estar despiertos porque imagínate, yo siempre lo he dicho, tengo años predicando esto. ¿Qué vas a hacer si una persona viene o una multitud viene de 50, de 100 personas y quieren violar a tu esposa, quieren violar a tus hijos y te quieren violar a ti? ¿Qué vas a hacer? Pero si tú tienes la confianza en Cristo Jesús, Cristo es nuestro Redentor. Ahí es donde entra la salvación, hermanos. Ok, uno puede espantar a 10,000. Uno que está contra nosotros, un ángel de Dios. Si Dios está contra nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de estar en el Espíritu, hermanos. ¿Ok? Porque el que anda en la carne no va a poder. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo más probable es que vaya, se compre sus pistolas y ya está listo para la matazón ahí, hermanos. No. Entonces aquí es en donde debemos de dar testimonio, amando y bendiciendo al que nos calumnia, al que nos ofende. Algunos van a ir presos, ¿verdad? Por odio, por andar predicando el odio, cuando en realidad nosotros andamos predicando el amor. El que va a ir a la cárcel va a ir a la cárcel. Entonces, pero acuérdense, cuando vengan, y fíjense, son los religiosos los que van a entregar a los mismos cristianos, así está escrito. O sea, los religiosos van a entregar a los verdaderos cristianos a los paganos. ¿Ok? Pero acuérdense, dice el Señor, traten de no poner nada en su mente y dejen que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, responda a través de ustedes. Ustedes tranquilos, no se preocupen que van a contestar. Dejen que el Espíritu de Dios obre en ustedes y nadie va a poder contra la sabiduría de Dios cuando vengan y los estén enjuiciando, Esto es en la predicación, esto es en el juicio, esto es siempre. Cuando alguien viene y está en contra del Evangelio. A mí el Señor siempre me ha dado palabra que yo mismo me quedo, caray.
Señor, gracias. O sea, de hecho, ni yo sabía esto. Me da gracias, Padre mío. Que está en la Escritura, pero yo no hasta ese momento lo comprendí. Que es el Espíritu Santo obrando. Entonces, hermanos, no teman, no teman en las adversidades. Si andabas en la idolatría o si andas en la idolatría, déjala, déjala. El Señor es bueno, el Señor te perdona. El Señor simplemente te dice, yo te perdono, hijo, está bien, pero tiene que ser de corazón. Pon tu confianza en mí, yo te perdono, está bien. Pero si no quieres, si tú escuchas esto y no quieres, y no quieres, y no quieres, no te vaya bien. Hermano, arrepiéntete, reconoce tu pecado, reconoce que amas al mundo, dile al Señor, Señor, perdóneme, yo quiero ver la verdad, quiero fe, quiero tener fe con verdadera confianza en usted, Padre. Ayúdeme, Señor, ayúdeme a que usted sea mi tesoro, ayúdeme, Señor. Busca el rostro de Dios, busca el rostro de Dios y lo vas a encontrar. Ok, la paz de Cristo esté con todos ustedes.